¿Sabías que 7 de cada 10 personas que ganan la lotería a nivel mundial suelen retornar a su condición patrimonial original en menos de 5 años? Sí. Es una estadística que a mí también me impactó mucho y por eso en su momento lo investigué, llegando a un tema fascinante que vamos a tratar el día de hoy, el patrón del dinero. Y el día de hoy estamos con un invitado de lujo. Él es coach financiero, emprendedor serial, empresario por excelencia y adicionalmente mi amigo personal, Pedro Castre. Pedro, muchísimas gracias por acceder a esta invitación. Gracias, José. Mucho gusto de volverte a ver y estar aquí en el programa. Muy contento en realidad. Pedro, como he comentado hace un momento, el tema de hoy es el patrón del dinero y tú eres una persona experta en dar coaching financiero a empresarios, emprendedores y personas naturales. Mi primera pregunta sería, ¿qué es el patrón del dinero? El patrón del dinero es cuáles son las creencias que las personas tienen acerca del dinero, la gente rica y de la riqueza. ¿Cuál es esa creencia? Porque existen las creencias empoderantes y existen las creencias desempoderantes. Entonces, o limitantes también. Entonces, correcto. Es importante que una persona conozca cuál es esa creencia acerca del patrón del dinero. Yo lo pongo en estos términos y es que todas las personas tomamos decisiones y esas decisiones están basadas en pensamientos. De un 100% de un pensamiento, hablamos de que un 10% es un pensamiento consciente y un 90% es un pensamiento subconsciente. Aquí va el kit del asunto. El secreto. Sí, aunque yo quiera ganar mucho dinero y quiera hacerme una persona millonaria, quiera triplicar mi sueldo, conscientemente quiero eso. Pero en el subconsciente, que estamos hablando de un 90%, si yo tengo una creencia limitante acerca del dinero, si yo de pequeño escuché que el dinero es malo, que he tenido incidentes emocionales en casa de separación por temas de dinero, correcto, de pleitos entre hermanos o familiares por el tema del dinero, de que falleció algún papá o lo que sea, conscientemente yo me quiero ganar mucho dinero, pero en el subconsciente es mucho más fuerte, es 9 veces más fuerte que el querer ganar. O sea, esa creencia limitante te está deteniendo. Wow, esa es una estadística muy fuerte, Pedro. 9 veces, no tenía conocimiento. Y es por eso entonces que debe ser tan importante manejar este tema a nivel personal. Total, porque por más que yo quiera ganar mucho dinero, si mi creencia acerca del dinero, mi patrón mental acerca del dinero es negativo, no importa cuánto trabaje, no importa si consigo 3 empleos, si trabajo más de 24 horas al día, que eso no puede pasar, pero numéricamente hablando, a nivel subconsciente, no lo van a poder lograr. O sea, es imposible porque aunque yo trabaje, mi subconsciente dice, no ganes más, porque al ganar más vas a tener en casa o infidelidad, o pleitos con la pareja, o te vas a pelear con los hermanos. Si el día de mañana uno se va de este mundo, los hijos de uno se van a pelear por el dinero del papá o de la mamá o lo que sea. Entonces, si uno no trabaja y no se enfoca en que esas creencias limitantes o desempoderantes las convierta en creencias empoderantes o en creencias que aporten a tu vida, pues una persona no va a lograr poder aumentar sus ingresos a niveles escalables grandes, ¿no? Hablamos de miles a cientos de miles o hablamos de millones. Y Pedro, si nos pudieras comentar para nuestra comunidad,
¿cómo se identifica precisamente este patrón? ¿O cómo lo hiciste en tu caso? Y eso es, y te cuento que cuando yo me enteré de este tema del patrón mental acerca del dinero, existen 3 métodos de acondicionamiento para que una persona se dé cuenta de cuáles son sus patrones mentales acerca del dinero. Primero, que esto parte desde la niñez, ¿okay? Y se complementa en la adolescencia a través de nuestros padres, de nuestros tutores, de nuestros guardianes, de las personas que nos han criado. Pueden ser hasta nuestros abuelos también, ¿okay? Y el primer método de acondicionamiento es la programación verbal. ¿Eso qué significa? Todo lo que yo oí durante mi niñez, durante mi infancia acerca del dinero, a mis padres, a mis tutores. Es decir, yo me acuerdo cuando era pequeño y yo quería salir, yo siempre iba donde mis papás y les pedía dinero. Y las respuestas típicas es, por ejemplo, si yo iba donde mi mamá siempre me decía: anda con tu papá, porque claro, mi papá era el que trabajaba, mi mamá era ama de casa, entonces siempre mi mamá me decía. Entonces mi concepto de pequeño era: mi mamá no gana dinero, todo lo tengo que hacer con mi mamá. Mi mamá no es productiva, todo es con mi papá. Ese era mi patrón acerca de pequeño del dinero. ¿Y cómo se le marcará eso a una mujer que escucha eso de repente? También, total. El hombre es el que tiene que maneja el dinero, ¿no? Que produce. Me caso con un hombre que tiene dinero, entonces. Sí, así es. Y lo anecdótico es que cuando yo iba donde mi papá y le decía: papá, ¿me puedes dar dinero? Él arrancaba: ¿tú qué cosa crees? ¿Que el dinero crece en los árboles? ¿Tú qué cosa crees? ¿Que yo voy al baño y hago dinero? Y entonces, para mí ya el dinero era como, pucha, para ganar dinero, qué difícil es para pedir dinero. Mi papá me empieza a inculcar esas creencias negativas acerca del dinero. Sin percatarse, ¿no? Claro, sin percatarse, sin ser consciente de eso, al punto que cuando uno es mayor, inconscientemente, que era lo que decía en un inicio, el 90% más fuerte, si en mi caso no ha pasado porque yo ya hice la reprogramación, pero si mi hija viene y me dice: papá, ¿me puedes dar dinero? Pues me quiero comprar algo. Lo típico es que yo le diría a mi hija: ¿tú qué cosa crees? ¿Que yo voy al baño y hago dinero? Correcto. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que el dinero crece? Repetiría exactamente lo mismo. O le podría decir: no tengo dinero, pero esa declaración que estoy haciendo es: no tengo dinero. Pues no es así. O sea, hay diferentes formas de hoy cómo responderle a un niño cuando un padre o no le quiere comprar un regalo o no tiene el dinero, pero no es bueno decirle: no tengo dinero, porque también esa persona se crea un patrón mental, el niño, de que el papá sale a trabajar todo el día hasta tarde y nunca tiene dinero. No tiene tiempo para su hijo y tampoco tiene dinero. Entonces no tiene ni tiempo ni dinero. Entonces un niño crece y dice: no, yo tampoco, claro, cuando sea grande yo no quiero ser como mi papá. Correcto. O no, como mi mamá en este caso. Entonces es importante que uno sea consciente de qué es lo que ha oído o escuchado acerca de el dinero de la gente rica. Porque, por ejemplo, otro ejemplo, cuando yo andaba en el carro con mis papás, era muy común que mi papá, y obviamente él tenía un conocimiento acerca del dinero también de sus papás, claro, pero que pasaba un congresista o pasaba un político, ¿ya? Entonces vienen los 2 policías delante, las escoltas, empiezan a cerrar a los carros. Y mi papá arrancaba, pues, ¿no? Esos políticos son unos ladrones, que come echado y todo lo demás. Ahora, ¿qué sucede hoy de adulto? Y todavía yo tengo eso arraigado. Que yo estoy manejando, claro, que yo estoy manejando y de repente pasa lo mismo. Pasa un político, pasan las escoltas, me cierran o lo que sea y inconscientemente se me vienen todos esos pensamientos de lo que yo escuché de pequeño. Correcto. Y no los repito hoy, pero se me manifiestan. O sea, es como: este comechado, este ladrón o lo que sea. Claro. Pero ya hoy, como soy consciente de eso,
simplemente elimino o cancelo esos pensamientos, ¿no? Correcto. Porque ya tomé conciencia de que eso no es bueno dentro de mis patrones mentales acerca del dinero. Claro, porque si no sería algo como político, malo, ratero, le roba a pobres, yo no quiero ser malo, yo no voy a robar a pobres, yo no tengo que ver nada con el dinero, ¿no? Correcto. Y entonces inmediatamente ya te estás, entre comillas, disparando al pie, ¿no? Total, eso es. Entonces, por más dinero que una persona quiera ganar, en su subconsciente, su patrón del dinero es negativo. Entonces, si él dice, pucha, el día de mañana yo también quiero tener un chofer, podría ser que lo quiera conscientemente, pero claro, es solamente un 10%. Pero en su 90% es cuando él tenga chofer, la gente va a hablar de él como él escuchaba que hablaban de otros que tenían chofer de la misma forma. Créeme que esa data que nos has dado está realmente impactante, no la sabía. Muchísimas gracias por el aporte a la comunidad que nos está escuchando el día de hoy, porque si te fijas es literalmente un Pareto, ¿no? Para los amigos que nos están escuchando, eso significa que el 90% de los pensamientos que son conscientes y el 10% inconscientes, a la hora de analizar su poder, se invierte la figura. Este 10% pesa un 90% y el otro 90% pesa solo un 10%. Entonces, qué importante lo que nos estás mostrando el día de hoy. Y Pedro, ¿cuáles serían las otras dos formas de identificar o como tú identificaste? El segundo método de condicionamiento es el tema de modelación, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que mis padres pensaban acerca del dinero? Pero más aún, ¿cuáles eran los hábitos acerca del dinero? Yo me acuerdo que a mis 28 años de edad, mis padres nunca fueron unas personas ahorradoras, ¿okay? No habían ahorros. Y aunque yo amo a mis padres y pues estoy súper agradecido con todo lo que ellos han hecho conmigo y con mi hermana, este es un tema netamente financiero, ¿ya? Porque sí, es el tema del dinero. Sin embargo, en el caso de mi mamá, era una persona muy cauta con el dinero, o sea, le tenía mucho miedo al dinero. Y número dos, era una persona que buscaba ahorrar todo lo que podía, pero en términos no de ahorro de tener excedente de dinero, sino que no economizar, o sea, o no gastar, o con $50, pues comprar las compras del mes, o sea, una cosa así, ¿no? Y compraba lo más económico que ella podía. Mi papá era una persona diferente en ese sentido, él era despilfarrador. O sea, él le entraba el dinero y automáticamente lo gastaba, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue ese hábito que yo vi en ellos a mis 28 años de edad? Presentando uno de mis proyectos, uno de mis negocios, una persona me preguntaba que cómo me había ido económicamente y yo le dije que estaba muy bien. Tenía 25 años y 28 años y estaba como por encima de los $8,000 al mes. ¿Okay? A 28 años, $8,000 al mes. Está más que bien. Está más que bien. Más que bien. Y en la época que el tipo de cambio era 3.5 o más todavía. Entonces, sucede que esta persona me dice, wow, Pedro, te felicito. Qué bien que te esté yendo tan bien. Y yo, muchas gracias. Correcto. Y me dice, oye, Pedro, ¿y cuánto dinero tienes ahorrado de lo que te estás ganando? Porque estamos hablando que en un año son $100,000. Claro. Y yo, ¿ahorrado? Y me di cuenta que no tenía ni siquiera prácticamente una cuenta bancaria donde tenía ahorros. O sea, no tenía ahorros. Y este amigo me dice, oye, ¿y no lo tienes en una caja de zapatos, debajo del colchón o algo por el estilo? Y yo le dije, no tengo. Ahora, ese es un hábito. Como yo nunca vi a mis padres ahorrar, entonces yo tampoco lo hacía. Y uno se convierte en una persona igual u opuesta a los hábitos de los padres. Entonces yo me volví igual a mi papá en el sentido de despilfarrador, de que apenas me entraba dinero, rápidamente lo gastaba. Sí. Como a su vez me volví opuesta a mi mamá, porque mi mamá, aunque era una persona que economizaba mucho en las compras, yo me volví opuesto en el sentido de que compraba cosas caras, costosas. Entonces, despilfarrador
pero de cosas costosas, Claro. 8,000 $, al mes, 28 años, sin hijos, no estar casado, ¿en qué lo gastaba? Sí. Y probablemente o justamente, juerga o lo que sea. Y probablemente justamente ni lo sentías, como se dice, ¿no? O sea, entre tu ingreso corriente, lo del mes, y lo que gastaras, como bien dices, si sobraba algo poco, ni te percatabas, pero no sentías del gran problema que era, como no eras un despilfarrador en exceso, no gastabas, no sé, 20 y con tus 8 no te daba, ¿no? Claro. Entonces eso también era un tema. Entonces es bien importante que uno sea consciente de cuáles han sido los hábitos de los papás, ¿no? Porque uno o se vuelve igual o es opuesto, en este caso, a los hábitos de los papás. ¿Y la tercera forma para identificar? Y la tercera forma es incidentes emocionales. ¿Ya? Incidentes emocionales. Es decir, si yo de pequeño, esta es la forma en la que se crean mis patrones mentales. Imaginemos que yo de pequeño, mis padres, yo vi que se peleaban constantemente por dinero. Y se reclamaban el uno al otro, ese no es mi caso, pero se reclamaban el uno al otro por dinero. Es un caso muy común. ¿Ya? Es un caso muy común. Sí, de hecho, más correcto. del 50% de los divorcios es por temas de dinero, pero dentro de ese 50% muchas veces es por el patrón mental acerca del dinero. Mucha gente cree que es por el dinero físico, pero no es por el dinero físico. Es por el patrón mental acerca del dinero. Es decir, que mamá es ahorrativa y papá es inversionista y no se ponen de acuerdo. Entonces mamá dice, no, guarda pan para mayo, ¿no? La típica frase, guarda pan para las vacas flacas. Y papá dice, no, vamos a invertir. La mamá es una persona más sesgada al no riesgo. Papá sí es más al riesgo de invertir. Entonces eso también genera un conflicto porque hay constantemente peleas. Entonces si yo veo eso de pequeño, que mis papás están peleando por dinero, cuando yo me case, aunque yo quiera ganar mucho dinero y quisiera que mi esposa también gane más dinero, el dinero para mí desde pequeño que se ha formado mi patrón es dinero causa problemas, discusiones en casa. Entonces, mientras gane poquito, significa que no va a haber discusiones. O que gane lo que alcanza, no va a haber discusiones. O puede ser que, por ejemplo, yo de pequeño haya visto que mamá con hermanos o papá con hermanos, después de que fallecieron los abuelos, o sea, los papás de ellos, claro, hayan dejado una herencia. Y esa herencia, para poder cobrarla, era una pelea de perros entre hermanos, discusiones. Entonces, ese es un incidente específico que yo de pequeño, pues me dolía ver a mis tíos peleando, discutiendo por el tema del dinero. Entonces, ese es otro patrón que uno tiene acerca del dinero que está arraigado en un 90%. Sumamente interesante, Pedro. Y gracias hasta el momento por lo que ya nos vienes compartiendo. Finalmente quisiera preguntarte cómo se erradica esto. ¿Hay solución? Notamos claramente que justamente por tu historia personal y gracias por compartirla, has podido convertirte en un emprendedor serial, muy exitoso. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo pueden lograr las personas que nos escuchan? Y hay 3 pasos, ¿ok? Y esto de acá sí es un proceso, no es como, me leo un libro y ya está, ¿ya? Pero dentro de estos 3 pasos, el primer paso es ser consciente. Todo cambio parte de ser consciente, es decir, de entender qué es lo que está sucediendo, de ser consciente. Por ejemplo, si yo estoy en el carro y pasa un político, entonces, y se manifiesta en mí este comechado o lo que sea, yo digo, ok, un momento. Soy consciente de que ese patrón acerca del dinero con respecto a los políticos, o mi patrón del dinero con respecto a los políticos, no es mío. Es una creencia o es una opinión de mi papá, que mi papá, por ser una autoridad para mí, se convirtió en una creencia. Claro, se instaló. Se instaló, ¿ok? Y está arraigado en mi subconsciente. Entonces, este patrón, primero hay que ser consciente. Segundo,
entender que no es mío. Entonces hay un proceso de disociación. Esto de acá yo lo aprendí de pequeño, pero esto no es mío, esta no es mi creencia. Esta fue una creencia instalada que hoy está en mi ADN. ¿Okay? Entonces yo tengo que aprender a disociar, a separar una vez que soy consciente de esa creencia de mí. Y lo tercero ya es una reprogramación que hay que hacer. Pero esa reprogramación es esas creencias limitantes, convertirlas en creencias empoderantes. ¿Okay? Entonces, básicamente esos son los 3 pasos. Ser consciente, entender que esas hay que disasociarlas y por tercer paso ya un tema de reprogramación. Solo un pequeño punto adicional. ¿Cuánto crees que pudiera durar este proceso, la reprogramación? Me imagino que es la parte más extensa. Claro. ¿Cuánto pudiera demorar eso en tu opinión? Puede durar años o toda la vida. O sea, yo te digo que al día de hoy, con todo lo que yo he invertido en hacer procesos de reprogramación, tengo a veces este comentario que te hacía de estoy en el carro y de repente me pasan las escoltas y es como si se me viene, pero claro, soy consciente, disasocio, ya digo, ya listo. Pero digamos, eso se manifiesta, claro, porque está muy arraigado. Entonces, es un proceso. Es un proceso que puede tardar meses o años o toda la vida, porque no es un tema de solamente ser consciente. Mucha gente se queda en ser consciente, ¿ya? Claro. Para eso yo voy a recomendar un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria. Lo recuerdo. De T. Harv Eker. Entonces, ese libro habla de que existen 17 archivos de riqueza. Esos archivos de riqueza te van a permitir a ti reprogramar estos patrones mentales acerca del dinero. Ese libro ayuda muchísimo a eso. Excelente. De hecho, les cuento que yo he leído personalmente ese libro y por recomendación precisamente de Pedro, ya hace mucho más de 5 o 8 años. Es excelente, yo también lo recomiendo. Finalmente, Pedro, disculpa de repente el atrevimiento, pero sabemos que eres una persona muy generosa y quisiéramos saber si pudieras de repente obsequiarnos algún conocimiento o algo para nuestra comunidad. ¿Qué nos podrías comentar? Para todos los seguidores de Valor Agregado TV, quiero contarles que el día miércoles 9 de octubre voy a tener una conferencia con el doctor Camilo Cruz, donde él va a hablar acerca de sus 2 libros, más conocido como La Vaca, y el último libro que se llama Storytelling, que es el arte de vender a través de generar historias con conexión emocional sin que la gente se dé cuenta que le estás vendiendo. Y para todos ustedes tengo un precio especial con un 25% de descuento en cualquiera de las zonas a las cuales ustedes quieran asistir. Solamente para ustedes un 25% de descuento a través de un código, y un código que va a aparecer aquí en la pantalla, como a su vez a través del link que también se va a quedar en el texto del video, para que puedan acceder a estos precios especiales en cualquier zona a la que quieran asistir. Pues sabía ya que eras una persona muy generosa, así que no tengo más que agradecerte por este gentil regalo para nuestra comunidad. Y amigos de Valor Agregado, si les ha parecido de valor, creo que ha sido realmente brutal la información que nos has pasado. Genial, yo mismo he aprendido, te agradezco por eso. Nuevamente, Pedro, gracias por todo tu aporte. Con gusto, José. Y nos vemos entonces este 9 en la conferencia. Así es, ahí nos vemos. Excelente.